El fascinante relato de Job impacta profundamente si lo llegas a leer a profundidad, provocando escalofríos al desvelar la magnitud de la fe humana y el amor divino. En este intrigante libro, se evidencia nuestra ignorancia al culpar o juzgar a Dios en situaciones adversas o dolorosas, ya que no comprendemos sus planes para nuestras vidas. La grandeza y misericordia de Dios superan toda comprensión. Asimismo, Job nos revela la influencia de Satanás y las tropas celestiales en nuestras vidas, permitiendo que ciertas situaciones sean pruebas de nuestra fe. Dios conoce nuestros límites y corazones, y tras cada prueba siempre hay una recompensa mayor. Sumergirnos en el libro de Job nos permite conocer más a fondo este relato, descubriendo cómo Dios recompensó su fe y fidelidad. Hoy te contaremos sobre la historia y sufrimiento de Job. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. En este relato, Dios se dirige directamente a Job, planteándole preguntas asombrosas que nos dejan impactados. En este video, conoceremos a Dios desde una perspectiva inédita al estudiar este suceso. Y es que Job, este hombre, intachable e íntegro, le temía a Dios y se apartaba del mal. Poseía una gran riqueza, con 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras, siendo la persona más adinerada de la región. Los hijos de Job celebraban banquetes rotativos en sus casas, y Job, preocupado por la posibilidad de que sus hijos hubieran pecado en sus corazones, practicaba habitualmente la purificación ofreciendo ofrendas quemadas por cada uno de ellos. Un día, en la corte celestial, Satanás se presentó ante el Señor, quien le preguntó acerca de sus andanzas. Satanás señaló que, aunque Job era íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, esto se debía a la protección divina que lo rodeaba. En un desafío, Satanás propuso que si se le quitaba todo lo que poseía, Job maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás probara la fe de Job, pero con la condición de no causarle daño físico. Este episodio marca un punto crucial en la historia de Job, revelando cómo enfrenta las pruebas y desafíos que se avecinan. Cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó con perturbadoras noticias. Relató que los sabeos atacaron, robando los animales y asesinando a los trabajadores, siendo él el único superviviente. Mientras aún hablaba este mensajero, otro arribó con la noticia de que un fuego divino cayó del cielo, consumiendo las ovejas y pastores. Nuevamente, Job escuchó cómo el tercer mensajero narraba que bandas de saqueadores caldeos saquearon los camellos y mataron a los sirvientes. Antes de que concluyera, un cuarto mensajero informó sobre la tragedia en la casa del hermano mayor, donde un viento del desierto derribó la casa y todos murieron. Ante esta desoladora noticia, Job, en señal de dolor, se levantó, rasgó su vestido y se postró en el suelo para adorar a Dios. Expresó su resignación, diciendo que desnudo vino al mundo y desnudo partirá, reconociendo que el Señor le dio y el Señor le quitó, bendiciendo el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, evitando culpar a Dios. En un nuevo episodio, los miembros de la corte celestial se presentaron ante el Señor, y Satanás, el acusador, también compareció. El Señor destacó la integridad de Job, y Satanás sugirió que si se le quitaban sus posesiones, Job maldeciría a Dios. Con esta idea, Dios permitió que Satanás afligiera a Job, quien, golpeado con terribles llagas, se sentó entre cenizas y se rasgó la piel con un trozo de teja. La esposa de Job, influenciada por Satanás, le instó a maldecir a Dios y morir. Pero Job rechazó la idea, afirmando que aceptaría tanto lo bueno como lo malo de la mano de Dios. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad e Isofar, al enterarse de su sufrimiento, viajaron para consolarlo. Al verlo, apenas lo reconocieron, expresando su pesar con lamentos,
rasgando sus vestidos y echando polvo al aire en señal de dolor. Durante 7 días y 7 noches, Job y sus amigos se sentaron en silencio en el suelo. Ninguno de ellos pronunciaba palabra, conscientes de que el sufrimiento de Job era tan abrumador que las palabras resultaban insuficientes. Finalmente, Job rompió el silencio y maldecía el día de su nacimiento. Incluso, expresó su deseo de que ese día se sumiera en la oscuridad, olvidado incluso por Dios en las alturas. Job lanzó una maldición profunda, deseando que esa fecha se tornara estéril, sin alegría, y que las estrellas de la mañana quedaran en la oscuridad. Lamentó amargamente haber nacido y cuestionó por qué no murió al nacer. Job deseaba descansar en la muerte, lejos de las desgracias que presenciaba. Se preguntó por qué no fue enterrado como un niño que nace muerto, evitando así las penurias de la vida. Expuso la ironía de dar luz a los desdichados y vida a los amargados, quienes anhelan la muerte. Job señaló la falta de futuro para aquellos a quienes Dios ha rodeado de dificultades, sin poder socorrerles. Job continuó hablando, expresando su falta de paz y tranquilidad. Protestó contra el sufrimiento y se preguntó hasta cuándo deberían soportar sus amigos sus palabras de tormento. Se sintió insultado y afirmó que, aunque hubiera pecado, eso era asunto suyo. Criticó a sus amigos por usar su humillación como prueba de su supuesto pecado, cuando en realidad era Dios quien le causaba daño. Job describió cómo Dios lo había atrapado en su red, cerrado su camino, despojado de honor y arrancado su esperanza. Se sintió como un enemigo a quien Dios dirigía su furia. Sus familiares y amigos se alejaron, y hasta sus sirvientes lo consideraban un extraño. Job experimentó el rechazo de su propia familia y la hostilidad de sus amigos íntimos. Reducido a piel y huesos, se sintió al borde de la muerte. En un grito desesperado, Job pidió misericordia a sus amigos, suplicando que se apiadaran de él, ya que la mano de Dios lo había golpeado con dureza. Se quejó de la persecución que sufría y expresó su deseo de que sus palabras quedaran grabadas como un testimonio duradero. A pesar de todo, Job afirmó su confianza en que su Redentor vive y que, algún día, lo verá con sus propios ojos, incluso después de la descomposición de su cuerpo. Este pensamiento lo llenó de asombro. Desde el torbellino, el Señor respondió a Job con un desafío. ¿Quién es este que cuestiona mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate y demuestra tu hombría, porque tengo preguntas que solo tú puedes responder. El Señor desafió a Job recordándole su posición en la creación, preguntándole dónde estaba cuando se establecieron los cimientos de la tierra y quién determinó sus dimensiones. Le recordó a Job cómo había limitado el mar y establecido el curso del día y la noche. Job fue confrontado con la magnificencia de la creación, desde el origen de la luz hasta el control sobre la lluvia y la nieve. El Señor le preguntó a Job sobre su conocimiento de las fuentes de los mares y la creación de fenómenos naturales, subrayando que tenía una experiencia infinita. Después de esta serie de preguntas, Job, reconociendo su insignificancia, respondió humildemente al Señor, tapándose la boca y admitiendo su falta de respuestas. En ese momento, el Señor volvió a hablar desde el torbellino, desafiando la justicia de Job y preguntándole si era tan fuerte como Dios. Le instó a vestirse de gloria y esplendor, mostrando su poder sobre los orgullosos y malvados. Job, abrumado por la presencia divina, se retractó de sus palabras anteriores y se humilló en polvo y ceniza, expresando su arrepentimiento. El Señor, dirigido a Elifaz, reprendió a Job y a sus 2 amigos por no hablar con precisión acerca de él, a diferencia de Job. Les instruyó a ofrecer sacrificios y orar, y al hacerlo, restauró el bienestar de Job, dándole el doble de lo que antes poseía. Así, la historia concluyó con la gracia divina sobre Job después de sus desafíos y su humildad. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y antiguos amigos se reunieron en la casa de Job para celebrar con él. Fueron a consolarlo y,
brindarle ánimo después de todas las pruebas que el Señor había permitido que enfrentara. Cada uno de ellos le obsequió dinero y un anillo de oro como muestra de apoyo y solidaridad. La bendición del Señor sobre Job en la segunda mitad de su vida fue aún más abundante que al principio. En esta nueva etapa, Job poseía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 bueyes y 1,000 burras. Además, el Señor le concedió otros 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas, conocidas como las mujeres más bellas de la tierra, recibieron una herencia junto con sus hermanos en el testamento de su padre. Después de estos acontecimientos, Job vivió 140 años y pudo presenciar a 4 generaciones de sus descendientes. Finalmente, murió como una persona muy anciana, habiendo experimentado una vida larga y plena. Con este relato concluimos el video, y mi deseo es que su impacto sea tan profundo en ustedes como lo ha sido en mí. La historia de Job, más allá de ser un relato antiguo, que algunas personas miran sin sentimiento, nos ofrece lecciones intemporales sobre la fe, la resistencia en la adversidad y la gracia divina. Job, a lo largo de sus pruebas y tribulaciones, nunca renunció a su fe en Dios, incluso cuando sus amigos lo instaban a maldecirlo. La relación con Dios, tal como se refleja en la vida de Job, nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito más allá de nuestra comprensión humana. La paciencia de Job y su capacidad para aceptar lo desconocido son aspectos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. Enfrentamos desafíos en la vida, y a veces, como Job, no entendemos completamente las razones detrás de nuestras pruebas. Invito a cada uno de ustedes a sumergirse en la reflexión sobre este relato y compartir sus percepciones. Cada perspectiva enriquece nuestra comprensión colectiva y nos acerca a la verdad que todos buscamos en nuestra relación con lo trascendental. La libertad que nos brinda la verdad va más allá de las cadenas terrenales, y al explorar estos relatos juntos, podemos descubrir nuevas capas de significado que fortalecen nuestra fe y confianza en un plan divino. Solo hay que confiar. La historia de Job no es solo un testimonio de perseverancia, sino también una invitación a la introspección. Enfrentamos nuestras propias tormentas y, como Job, podemos encontrar consuelo y esperanza en la creencia de que hay un propósito mayor en juego. Así como las estaciones cambian, también lo hacen las circunstancias en nuestras vidas. Y la historia de Job nos recuerda que la gracia de Dios puede transformar la oscuridad en luz. Que este relato inspire no solo la comprensión individual, sino también el crecimiento espiritual compartido. La verdad que todos buscamos se revela en el intercambio de ideas y experiencias, y al caminar juntos en esta travesía, nos acercamos a la esencia misma de la libertad espiritual. Coméntame, ¿conocías las historias de Job y su sufrimiento? ¿Cuál crees que es el aprendizaje que deja Dios para nosotros a través de Job? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.